En la misma mesa donde su madre la llamó una carga inútil frente a toda la familia, nadie defendió a la abuela ni una sola vez. Durante años soportó miradas frías y palabras que cortaban más que el hambre, siendo tratada peor que un mueble viejo. Pero lo que nadie sabía era que esa misma noche ella firmaría el papel que lo cambiaría todo y que por primera vez la vida dejaría de dictarle el silencio. La mañana en la calle Toro de Salamanca siempre tenía ese aire frío y húmedo que se pegaba a los huesos, sobre todo cuando una como yo se quedaba sentada tras los cristales empañados, viendo a la gente pasar y preguntándose en silencio si alguna vez la notarían. La casa en la que vivíamos mi madre Antonia y yo era antigua, con las paredes gastadas por los años y un olor a café y a ropa guardada demasiado tiempo. Yo, ya una mujer mayor, llevaba casi toda la vida dentro de esas paredes, moviéndome de puntillas para no llamar la atención, haciendo todo lo visible por agradar, y aún así sintiéndome invisible. Mi madre, con su andar recto y su voz seca, no desperdiciaba ocasión para recordarme lo poco que valía según ella. «Eres un estorbo, Guadalupe. Si no fueras tan torpe, la vida aquí sería más fácil», decía sin mirar siquiera, como quien repite un rezo viejo. Lo peor era esa manera suya de hablar. No gritaba, no levantaba nunca la voz. Su autoridad pesaba justo, porque era silenciosa y constante. No necesitaba castigarme en público ni dejarme marcas visibles. El daño era más profundo, hecho de palabras y miradas, de ese silencio cargado que se adueñaba de toda la casa. Aquella mañana, mientras intentaba limpiar la vajilla del desayuno, mis manos temblaban más de lo habitual. Bastó un simple resbalón para que una taza blanca se hiciera añicos en el suelo. El ruido seco llenó la cocina de repente, y sentí el corazón pararse un instante antes de que la voz de mi madre llegara desde la sala, firme y helada, como el invierno que se colaba por las rendijas. «¿Ves? Siempre igual a Guadalupe. Ya no sé qué hacer contigo», murmuró mientras yo reconocía los trozos con la vergüenza ardiendo en las mejillas. Mi madre cruzó la estancia y, sin perder la calma, me apartó de un empujón suave, pero cortante. «Déjalo, que lo estropeas más. Ten cuidado con lo que dices. Eres como una sombra siempre detrás de siempre molestando». Yo intenté pedir perdón, pero no encontré las palabras. Y aunque mi cuerpo aún conservaba la memoria de otros golpes y apretujones, era esa frialdad la que más dolía. «Nadie te está esperando». Ningún vecino se asomaba a decir buenos días ni a preguntar si necesitaba algo. En el barrio todos respetaban a mi madre, una mujer recta, trabajadora, que había criado a su hija sola desde que papá murió y que mantenía la casa impecable. A nadie se le ocurría pensar que dentro de esas paredes yo apenas era más que un mueble, que mi existencia pasaba desapercibida, incluso para quienes más cerca estaban de muy. Recuerdo como de niña soñaba con que alguien alguna vez me defendiera, o al menos me preguntaría si estaba bien. Pero los años fueron pasando, y aprendí a esconder los moretones bajo la ropa, a guardar mis lágrimas, para cuando estuviera sola aceptar que mi voz no contaba. Solo que esa mañana, mientras barría los últimos trozos de porcelana y sentía la mirada de mi madre clavada en la nuca, algo dentro de mí se quebró de forma distinta. Era como si en ese silencio opresivo se gestara lentamente una pequeña rebelión, un cansancio profundo que ya no quería disfrazarse de sumisión. Había pasado tanto tiempo obedeciendo que casi había olvidado quién era yo antes de convertirme en las... Pero mientras veía que el polvo de la taza rota brillar bajo la luz de la ventana, me prometía muy misma que algún día ese silencio iban a romperse. Algo estaba cambiando, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo.
Por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa minúscula de esperanza, como un susurro que decía: «Esta vez no me quedará callada». El mediodía en la casa era casi siempre una hora sin alma, con los rayos del sol cayendo sobre el suelo frío y las voces de la calle entrando como ecos lejanos. Aquella vez mi madre me llamó con ese tono impersonal, como quien llama a una sirvienta o a un desconocido. Yo había terminado de barrer el pasillo recogiendo los restos de hojas secas que se colaban bajo la puerta. Al llegar al salón la vi sentada en su sillón de siempre. La mirada fija en algún punto del ventanal, los labios apretados como si estuviera a punto de soltar una sentencia inapelable. «Guadalupe, ya tienes que ir pensando dónde vas a ir. No puedes seguir aquí toda la vida molestando», dijo sin mirarme a los ojos con la voz seca y baja. Al principio pensé que se trataba de una broma amarga como tantas otras veces, pero aquel día no había ni rastro de ironía en su rostro, solo una frialdad tranquila, la misma que utilizaba cuando decidió tirar alguna prenda vieja a la basura. Yo me quedé de pie con la escoba aún en la mano, sintiendo el peso de sus palabras caer como piedras sobre mi espalda. Quise protestar, explica que no tenía otro sitio donde ir, que toda mi vida había estado a su lado cuidando de ella y de la casa desde que papá se fue. Pero la voz se me quebró antes de salir. En la calle las risas de los niños jugando contrastaban cruelmente con el silencio tenso dentro de esas 4 paredes. Mi madre no tardó en hablar con una vecina que pasaba por la puerta aprovechando la ocasión para dejar claro en voz alta que aquí hay quien no aporta nada y solo sabe dar vueltas por la casa. Oí cómo la vecina sentía cómo reían bajito sin saber, o quizás sí sabiendo que yo estaba escuchando cada palabra. El rumor no es cierto. Pronto en el barrio todos parecían tener una opinión sobre la hija mayor, que nunca se casó, que nunca se marchó, que vivía en la costa de la madre. Como si yo misma hubiera elegido no tener vida propia, como si mi único destino posible fuera ser una carga. La vergüenza me presionó el pecho y sentí el impulso de huir, de desaparecer, pero las piernas no me respondían. En mi cuarto, entre las sábanas bien dobladas y los muebles viejos que guardan la memoria de toda una existencia, lloré en silencio. No quería que mi madre escuchara. No quería que pensara que sus palabras aún pudieran herirme. Por $. Dolía más que cualquier golpe recibido de niña, porque ahora era la certeza de que para ella, y para muchos otros, yo solo era un objeto fuera de lugar, un trasto viejo al que nadie echa de menos si desaparece. Me sentí atrapada entre el deseo de ser reconocido y el miedo a enfrentar la soledad más absoluta. Pensé en mi padre, en cómo me miraba de pequeña, en la seguridad cálida que sentía cuando me sentaba en su regazo. Ahora esa protección se había evaporado, y lo único que quedaba era la voz de mi madre recordándome una y otra vez que debía irme. Aquella tarde, al oírla hablar en una prima por teléfono, repitió la misma historia, que no podía seguir manteniendo a una hija incapaz que merecía un poco de paz después de tantos años de esfuerzo. Yo escuchaba tras la puerta con el alma encogida, comprendiendo que mi dignidad pendía de un hilo, sostenida solo por el respeto que aún me tenía a mí misma. Al asomarme por la ventana a través de 2 vecinos señalando la casa y susurrando, y me pregunté cuánto tiempo tardaría en convertirme de verdad en un recuerdo incómodo, en un estorbo del que todos preferirían prescindir. Esa noche, mientras preparaba la cena, y mi madre apenas probaba bocado, sentí por primera vez un deseo sordo de rebelarme, de no dejarme arrastrar más por esa corriente de desprecio. Pero el miedo seguía ahí, agazapado como una sombra vieja que no se deja echar. Me prometí, sin embargo, que no sería eternamente el objeto sin voz ni voto en la vida de nadie. Aún así me dolía admitirlo. En esa casa y en ese barrio era tan solo un objeto viejo, del que todos, incluso mi propia madre,
se sentían con derecho a deshacerse cuando les viniera en gana. Aquella tarde, mientras el sol se colaba débilmente por la persiana, me senté en la mecedora antigua del salón, la única que aún crujía como en los días en que mi padre vivía. A mi lado, en la cómoda de madera oscura, descansaba un marco gastado por los años, con una fotografía en blanco y negro, de papá de pie en la puerta de la casa, con esa sonrisa tranquila que siempre lograba calmarme de niña. Miré su imagen largo rato, grabando su voz profunda, su manera de acariciarme el pelo cuando tenía miedo de la oscuridad o cuando mamá me regañaba sin motivo. En aquellos tiempos la casa tenía otro olor y otro ritmo. La cocina estaba llena de risas. Los domingos olían a guiso y a pan recién hecho, y yo corría por el pasillo, sabiendo que había alguien dispuesto a protegerme pase lo que pase. Pero ahora todo eso parecía un sueño lejano, como si hubiera sucedido en otra vida, en otro mundo, donde el cariño todavía era posible. Cerré los ojos y me dejó llevar por los recuerdos. Pensé en Carmen, mi mejor amiga de la infancia, la única que alguna vez me vio llorar, y nunca me preguntó por qué. Ella siempre decía que yo era la mujer más fuerte de la calle, la que nunca dejaba que nadie la pisoteara. Con Carmen compartí secretos y risas, cartas escritas a mano, promesas de no abandonarnos jamás. Pero la vida se encargó de separarnos. Ella se casó joven y se marchó hasta otra ciudad. Y yo me quedé aquí atada a esta casa, a esta madre que parecía incapaz de quererme sin condiciones. De pronto una punzada de miedo se clavó en mi pecho. ¿Y si un Koa desapareciera y nadie me echara de menos? ¿Y si el único recuerdo que quedará de Mui fuera el de una hija sumisa y torpe, una sombra pegada a las paredes de una casa que no era suya? La idea es intensa. Me levanté para buscar una manta, y al abrir el armario tropecé con una caja vieja donde guardaba cartas y papeles antiguos. Saqué una hoja amarillenta, era una carta de Carmen fechada en 1979. No dejes nunca que nadie te apague, Lupe. Tú vales más de lo que crees. La leí varias veces, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. En ese instante mi madre irrumpió en el salón con ese andar suyo que nunca advertía, pero siempre imponía respeto. «¿Ya te pusiste a llorar otra vez? Deja esos trastos y ponte a hacer algo útil», espetó sin mirarme de frente. Volví a guardar la carta, y mientras la doblaba me prometí no olvidarla nunca más. Esa noche, después de cenar, salí al patio trasero y me senté bajo el limonero. Miré al cielo buscando alguna señal de que allá fuera alguien podría entenderme o haber pasado por lo mismo. Pensé en cuántas mujeres, en cuántas casas como la caña ocultaban el dolor detrás de las cortinas, tragando el miedo y la soledad, quía tras quía, esperando un cambio que tal vez nunca llegara. Me pregunté si alguna habría logrado romper ese círculo, si alguna habría tenido el valor de alzar la voz. Una duda amarga me rondaba si no era yo misma quien me defendía. ¿Quién lo haría por Mui? Pero aún envuelta en la nostalgia y el miedo, sentí una semilla de coraje germinar en mi interior. A lo mejor pensaba no todo estaba perdido. A lo mejor todavía podía encontrar la manera de no ser una sombra más. Al entrar de nuevo a la casa escuché la risa de mi madre desde la cocina. Esa risa que tantas veces me hizo sentir pequeña e insignificante, como si mi presencia solo sirviera de fondo para la vida de los demás. Pero aquella noche, mientras apagaba la luz y me metía en la cama, no sostenes sin las chicas, supe que ya no podría vivir siempre de rodillas ante la indiferencia. Mi historia no acabaría siendo un susurro olvidado entre las paredes viejas. Y si alguna vez llegaba la ocasión, encontraría la forma de contarla, aunque solo fuera para no desaparecer del todo. Aquella noche, la casa estaba especialmente silenciosa, como si los muros mismos
presintieran el peso de lo que yo estaba a punto de hacer. Mi madre se había retirado temprano a su dormitorio cerrando la puerta tras de sí, con el mismo gesto impasible de siempre sin despedirse, ni desearme buenas noches. Yo me quedé sentado en la mesa de la cocina mucho después de haber fregado los platos y dejado todo recogido observando el reflejo de la lámpara sobre la superficie de fórmica y sintiendo cómo el tiempo por fin se detenía para mí. Por primera vez en años sentí que aquella soledad no era un castigo, sino una oportunidad de escucharme. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera saltar de mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Saqué del cajón el sobre marrón donde guardaba papeles antiguos, recibos, cartas, el testamento viejo que había firmado después de la muerte de mi padre, cuando mamá me había convencido casi por obligación de que debía dejarle todo arreglado por si acaso. Ese por si acaso siempre pesó como una sombra sobre mi vida, igual que el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás, o peor aún, a no ser ni siquiera tenida en cuenta. Ha pasado un tiempo, sin fase de inactividad. Si quieres saber lo que estás haciendo, podrás encontrar la manera de hacerlo si quieres hacerlo. Podrás hacerlo de nuevo, aunque nadie lo supiera. Así que encendí una pequeña lámpara en el salón y me senté frente a la mesa con una hoja en blanco y el bolígrafo de tinta azul, el único que usaba para las cosas importantes. Me tomé un buen rato en escribir la fecha, mi nombre completo y la decisión cambiar el testamento, dejar de fingir que no tenía derecho a decidir sobre lo poco o mucho que me pertenece. Pensé en todo lo que había pasado a lo largo de los años, en cómo había renunciado a tantas cosas por sentido del deber, por miedo o por la simple costumbre de ponerme siempre en el último lugar. Te guste o no, hoy por primera vez quería dejar constancia de que yo también existía, que mi voluntad también contaba aunque solo fuera ante un papel guardado bajo llave. Redacté el Nuevo Testamento con calma, asegurándome de que quedaba bien claro que en caso de que me pasara algo, mi madre no podría disponer libremente de mis cosas, de mis pequeños ahorros, ni de las pocas joyas de familia que aún conservaba. Dejaría parte de lo poco que tenía a la parroquia, a una organización de ayuda a mujeres mayores maltratadas que había conocido en el barrio, y una pequeña suma la que pudiera Carmen, si alguna vez volvía a saber de ella. El resto para mí y para mis días venideros. Porque si algo había aprendido, es que nadie te cuida mejor que tú misma, sobre todo cuando ya nadie espera nada de ti. Firmé el papel con la mano temblorosa, pero en ese temblor no había miedo sino un alivio indescriptible. Como si el simple acto de escribir mi nombre fuera suficiente para sellar un pacto conmigo misma. No volvería a dejar que otros decidieran por mí, ni siquiera mi madre. Después guardé el documento en una caja de lata, junto a unas fotografías antiguas, cartas de Carmen y unos pendientes de mi abuela, y escondí la caja en el fondo del armario, donde nadie más la encontraría. Volví a la cocina, preparé una infusión y me senté junto a la ventana, mirando cómo la luz de los faroles se colaba a través de las cortinas. La ciudad dormía y por un instante me sentí pequeña pero fuerte, como si en ese momento mi vida tan gris y rutinaria empezara a llenarse de una luz tenue, casi imperceptible pero real. Antes de acostarme pasé una vez más por el pasillo deteniéndome ante la puerta cerrada de mi madre. Me acerqué sin hacer ruido, apoyé la mano sobre la madera y susurré casi sin voz: «No volverás a decidir por mí». Después fui a mi habitación. Me arropé bien, y mientras el sueño llegaba, sentí que aunque nadie lo supiera, aunque todo el mundo seguía pensando que yo era la misma de siempre, algo esencial había cambiado. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí tranquila sabiendo que al menos una decisión en mi vida la había tomado yo sola. Me desperté temprano aquella mañana con la sensación incómoda
de que algo no andaba bien. La luz entraba débil por la ventana iluminando el pequeño armario donde desde hacía años guardaba mis pocos ahorros, unas monedas y billetes que poco a poco había ido reuniendo a base de privaciones y renuncias. Cada vez que lograba ahorrar algo, lo doblaba con esmero y lo escondía en una cajita de madera, entre unas bufandas viejas y las cartas que recibí de Carmen, mi amiga de la infancia. Era lo único verdaderamente muyo, mi pequeño refugio para el futuro, para cualquier emergencia, para no tener que pedir nunca nada a nadie si llegaba el día en que ya no pudiera valerme por mí misma. Esa mañana, con la rutina de siempre, abrí el armario para comprobar que todo seguía en su sitio. Pero, al buscar la cajita, noté de inmediato que no estaba en su lugar. Pensé que tal vez la había dejado en otra parte, que el cansancio de los últimos días me jugaba una mala pasada. Revisa los estantes, quita la ropa, me arrodillé para mirar debajo de la cama, pero nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la ansiedad me nubló la vista. Bajé corriendo a la cocina, donde mi madre ya preparaba el café como si nada pudiera alterar su rutina implacable. «Mamá, ¿has visto mi caja de madera?», pregunté, intencionando no parecer demasiado nervioso. Ella ni siquiera se volvió para mirarme. «Tú siempre perdiendo las cosas, Guadalupe. Debes estar más atenta a tu edad. Ya se te olvidan muchas cosas», dijo con una calma que me desconcertó. Intenté insistir, explicarle lo importante que era para mí esa caja, pero su respuesta fue la misma: un silencio indiferente, la mirada puesta en el periódico, el café removido con parsimonia. Esa frialdad suya tan cotidiana pesaba más que cualquier grito. No tuve más remedio que seguir buscando por la casa entera, pero cada rincón me devolvía la misma ausencia. Empecé a pensar que tal vez tenía razón, que la edad y los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. Me costaba admitirlo, pero lo sentía en el pecho como una verdad amarga. Alguien había tomado esa caja y ese alguien solo podía ser ella. A lo largo del día la angustia se mezcló con la rabia. No hay tiempo solo para el dinero. Eran los años de esfuerzo, el miedo constante al futuro, la ilusión de tener, aunque fuera un rincón propio, en un mundo que me había dado la espalda. Todo eso se había esfumado de un plumazo, sin una palabra, sin una explicación. Esa tarde, cuando ya el sol caía y la casa quedaba sumida en esa penumbra melancólica de los inviernos de Salamanca, escuché a mi madre hablar en voz baja por teléfono con una de sus hermanas. Yo estaba en el pasillo parada junto a la puerta apenas entornada y no podía creer lo que oía. «Ese dinero me va a servir para algo importante», decía. Al fin y al cabo era de la casa, no de ella. Que aprenda de una vez a no meterse en lo que no le toca. Me encanta la piedra. Las palabras se me clavaron en el pecho como agujas. En ese instante no solo perdí unos billetes y unas monedas, perdí la confianza, la sensación de hogar, el resto de cariño que aún guardaba para mi madre. Porque ese dinero, más que una suma material, era el símbolo de mi esperanza, la última barrera entre mi dignidad y la resignación. Me sentí traicionada, expuesta, como si de pronto el mundo entero supiera que incluso en lo más íntimo yo no tenía derecho a nada. Lloré en silencio, acurrucada en mi cama, preguntándome qué haría a partir de ahora. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. El miedo a perderlo todo, a quedarme sola y desamparada, se mezclaba con una rabia silenciosa, una chispa de dignidad herida que se resistía a apagarse del todo. No dormí esa noche, repasando una y otra vez la escena en mi cabeza, intencionando encontrar una salida, un modo de proteger lo poco que me quedaba. Porque en el fondo lo sabía: si quería sobrevivir en ese mundo hostil, iba a tener que cambiar yo misma, aprender a no fiarme, a no esperar nada de nadie, ni siquiera de la persona que me había dado la vida. Y aunque el dolor era grande, algo en mi interior
Me decía que tal vez esa pérdida era el primer paso para empezar a vivir de otra manera, más fuerte, más libre, aunque fuera a costa de renunciar a la esperanza de una reconciliación imposible. Aquel día la invitación para asistir a una merienda con el grupo de mayores del Centro Social de Salamanca me llegó como una sorpresa inesperada. «¿El director está aquí?» No solía salir demasiado de casa salvo para las compras o el médico, y menos aún después de tantos años de rutinas y silencios impuestos. Pero algo dentro de mí, quizás el eco de mi padre, o el recuerdo de una vida más ligera me empujó a aceptar. Me vestí con mi mejor abrigo, el de paño azul que guardaba solo para ocasiones especiales, y salí a la calle Toro, respirando el aire fresco de una tarde que prometía lluvia. El centro social estaba lleno de voces conocidas, algunas caras que me saludaron con cortesía y otras que solo me miraron de reojo como si intentaran recordar de qué me sonaba. Tras los saludos de rigor y un café demasiado aguado, me senté cerca de la ventana en una mesa, algo apartada. Observé a los demás reír y charlar animados preguntándome si alguna vez podría encajar de verdad entre ellos, cuando de repente una figura familiar apareció en el umbral de la sala. Era Francisco, el hijo de los antiguos vecinos, con quien había compartido juegos y confidencias en mi infancia, mucho antes de que la vida nos separase. Reconocí de inmediato su puerta elegante, su pelo canoso peinado con esmero, pero sobre todo la forma en que miraba alrededor buscando algo que parecía haber perdido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, una sonrisa tullida se dibujó en su rostro y se acercó a mi mesa con paso firme. Guadalupe, ¿cuánto tiempo?, me dijo sentándose a mi lado, sin esperar invitación. La sorpresa se mezcló con un leve temblor de nervios en mis manos, pero pronto su voz suave y sus palabras cálidas me devolvieron la tranquilidad. Hablamos de muchas cosas, de nuestros padres, de los veranos en el río, de cómo la ciudad había cambiado, y también nosotros con ella. Francisco me contó que tras una vida dedicada a los negocios, había regresado a Salamanca, buscando esa paz que nunca encontró en otros lugares. Noté en su mirada una tristeza parecida que alacane el cansancio de quien ha dado mucho y recibido poco a cambio. Me preguntó cómo iba mi vida, si tenía hijos, si seguía en la casa de siempre. Yo respondí con evasiva, sonriendo, sin mostrar las grietas de mi corazón. No quería que nadie, ni siquiera él, supiera hasta qué punto la soledad y el desengaño se habían instalado en mis días. Pero Francisco, con esa intuición que solo da la cercanía de los viejos tiempos, no insistió. Me habló de sus logros de viajes y cenas importantes, pero también confesó que al final la compañía sincera era lo que más extrañaba. Durante unos minutos nos quedamos en silencio observando el bullicio del salón. Sentí que a pesar de los años, una parte de mí seguía siendo aquella niña que confiaba en que los amigos podían salvarnos del frío. Francisco posó su mano sobre la caña y, sin necesidad de palabras, me transmitió el calor de una amistad intacta. En ese instante comprendí que, aunque había perdido casi todo, aún me quedaba la posibilidad de recibir algo bueno. Salimos juntos del centro social bajo la lluvia ligera. Caminamos despacio por las calles de Salamanca, hablando poco, como si bastara el simple hecho de compartir la misma acera para sentirnos menos solos. Al despedirnos, Francisco me prometió que nos veríamos pronto. Me marché a casa con el corazón más ligero. Aquella tarde no solo recuperaré un amigo, sino también la certeza de que la vida, por dura que sea, siempre guarda un resquicio de esperanza. Y esa noche, al mirar por la ventana, creí ver en el reflejo del cristal la silueta de una mujer menos sola, menos vieja, menos invisible para el mundo. Nunca pensé que a mi edad volvería a mudarme, mucho menos a la casa de otra persona. Pero después de aquella conversación en el centro social,
en la que Francisco vio, en mi mirada más de lo que yo me atrevía a decir en voz alta, todo cambió más rápido de lo que podía imaginar. A los pocos días, cuando mi situación en casa se hizo insostenible, él se presentó con una propuesta directa y generosa. Tengo un pequeño apartamento cerca del río. No es gran cosa, pero es tranquilo y nadie te molestará ir allí. Si quieres, puedes quedarte el tiempo que necesites. Dudé mucho antes de aceptar, más por miedo a lo desconocido que por orgullo. Me costaba imaginarme en Torcuaxcaganga. Otro show. De los muebles de mi infancia, de los ruidos familiares, y por qué no admitirlo incluso de la presencia dominante de mi madre. Sin embargo, el deseo de encontrar un poco de paz era más fuerte que cualquier reticencia. Así fue como una mañana templada de primavera, empaqué unas pocas pertenencias en una maleta deslucida y cruzó la ciudad en el autobús 6, mirando por la ventana, con el corazón en la garganta, temiendo y esperando a la vez. El apartamento de Francisco era pequeño, de esos que se construyeron en los años 70, con suelos de terrazo y paredes encaladas que reflejaban la luz del sol en cada esquina. Había una habitación modesta, un baño antiguo, una cocina diminuta y una sala con una mesa redonda de madera, 2 sillas y un jarrón con flores secas. La ventana principal daba a un parque donde jugaban niños y pasaban parejas de la mano, y cada tarde el sol se colaba a raudales llenando la estancia de una calidez dorada. Francisco me entregó las llaves y me enseñó el lugar, con una paciencia infinita. No me hizo preguntas incómodas ni comentarios fuera de lugar. Solo me animó a sentirme en casa, a abrir los armarios, a llenar la nevera con lo que me apeteciera, a decidir yo misma el ritmo de mis guías. Me costó mucho relajarme los primeros días. Dormía con la puerta de la habitación entreabierta, alerta a cualquier ruido, y me sorprendía a menudo mirando por la ventana, esperando ver la figura de mi madre, apareciendo en la acera para reclamarme de vuelta. El miedo no se disipa tan fácilmente, sobre todo después de tantos años viviendo a la defensiva. Pero en aquel silencio distinto al silencio hostil de la casa materna, fui encontrando poco a poco una forma nueva de respirar. Empecé a disfrutar de pequeños placeres. Prepare el desayuno sin prisa. Siéntame a leer en el sofá mientras la luz de la tarde dibujaba figuras sobre la alfombra. Deja la radio encendida con música suave. Francisco venía de vez en cuando a tomar café y siempre traía consigo alguna historia divertida del barrio o del pasado. Hablábamos de cualquier cosa menos de mi antigua vida, como si de mutuo acuerdo hubiéramos decidido dejar atrás la tristeza para ocuparnos solo del presente. Un día, mientras ponía la mesa para comer, me sorprendí tarareando una canción que mi padre solía cantar. Me di cuenta de que estaba sonriendo de verdad, y la soledad ya no me parecía una amenaza, sino un espacio donde por fin podía ser yo misma. Por las noches, al cerrar la ventana y acostarme, sentí que algo dentro de mí se estaba recomponiendo, como si la dignidad que creía perdida regresara violeta pero firme. Pensaba que quizás la vida me había enseñado demasiado tarde que nadie llega del todo tarde si es capaz de tender una mano sincera. Francisco fue ese alguien que, sin saberlo, me salvó justo cuando estaba a punto de dejarme vencer. Ahora, bajo el techo de aquella casa modesta, la esperanza había vuelto a encenderse, y yo por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de ver qué me depararía el día siguiente. No hay rumor que se propague más rápido en Salamanca que aquel que huele a escándalo o a rareza. Pronto, la noticia de que yo, la hija sumisa de la señora Antonia, estaba viviendo con un hombre que no era ni hermano, ni primo, ni marido, corrió como pólvora por la calle Toro. Nadie se tomó la molestia de preguntar la verdad. Bastaba una mirada por encima del hombro, una frase maliciosa en el mercado o en la panadería,
para que mi nombre y el de Francisco se volvieran objeto de susurros y medias sonrisas. Pero el verdadero terremoto llegó cuando mis hermanos, los hijos de mi madre, que siempre me vieron como carga o como estorbo, decidieron que era hora de intervenir. De repente, aquellos que durante años apenas se acordaron de mi existencia, más allá de las comidas familiares y los cumpleaños que servían solo para mantener las apariencias, irrumpieron en mi vida con la urgencia de quien ha perdido una posesión preciada. La noticia de mi marcha y sobre todo la sospecha de que podría estar tramando algo con el patrimonio familiar hizo que los teléfonos sonaran y los mensajes se multiplicaran. Primero intentaron localizarme por teléfono, dejando recados secos a medio camino, entre el reproche y la exigencia. Al no recibir respuesta, recurrieron a metros más directos, visitaron la casa de mi madre, luego la de Carmen, donde pensaron que podría refugiado, y finalmente el hospital, convencidos de que mi salud, siempre frágil según ellos, me habría obligado a buscar ayuda médica. Pero no estaban preparados para enfrentarse a la nada, al vacío, de no encontrarme en ninguno de los lugares donde pensaban que yo debía estar. La frustración aumentó y terminaron con el rastro que les dio una vecina curiosa en la puerta del pequeño piso de Francisco. Él lo recibió con esa calma suya imperturbable y simplemente les dijo que yo no quería ver a nadie de momento, que necesitaba tranquilidad y que por fin estaba empezando a cuidar de mí misma. Los miraron con la dignidad de quien no tiene nada que ocultar y con la delicadeza de quien entiende que a veces lo mejor para un corazón herido es el silencio y la distancia. Ellos, sin poder forzar la situación, se quedaron en el portal debatiendo en voz baja, molestos por el hecho de no poder controlar una situación que daban por hecha. Mientras tanto, yo observaba la escena desde el otro lado de la cámara de seguridad. La pequeña pantalla que Francisco había instalado en la entrada para que yo por fin tuviera el poder de elegir a quién abrir la puerta y a quién no. Verlos allí impacientes golpeando la puerta con los nudillos, hablando entre ellos, como si yo fuera una nota a pie de página, en sus vidas me produjo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Durante años había vivido pendiente de sus juicios, de sus decisiones, aceptando el papel que me asignaban sin rechistar, como si fuera una pieza más del mobiliario familiar. Ahora, por primera vez, sentí que el control de mi vida regresaba poco a poco a mis propias manos. Ningún problema. El corazón me latía con fuerza, la duda me rozaba los labios. Hacía bien en negarme a verlos, en cerrarles la puerta, aunque solo fuera por un tiempo. Pero bastó recordar los años de invisibilidad, las veces en que mis necesidades eran ignoradas, las ocasiones en que la palabra familia solo servía para justificar silencios y desprecios, para darme cuenta de que no era egoísmo, sino necesidad vital. La voz de Francisco, tranquila y firme, me devolvió la seguridad. Solo tú decides dejar entrar en tu vida. Ya no tienes por qué pedir permiso. Aquella noche, mientras el bullicio del barrio seguía su curso, apagué la luz de la entrada y me senté junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna sobre los tejados. La puerta antigua de la casa de mi madre se había cerrado para muy, y aunque aún dolía la herida de la separación, había aprendido que cerrar puertas también es un acto de amor propio. Ahora, en este rincón modesto y fixo, me prometí que nunca más dejaría que otros eligieran mi destino. Aquel martes amaneció luminoso con el aire templado de una primavera adelantada. Francisco, en medio de una pérdida de vitalidad, en un estado de ánimo, en el corazón de una ventana, enamorado de un corazón de niño acecho. Era un momento de paz tan sencillo y tan valioso que él, sin decir palabra, tomó su móvil y captó la escena en una fotografía, una de esas imágenes
donde lo cotidiano se vuelve casi sagrado. Yo no me di cuenta hasta varias horas después, cuando entra el sonido de los mensajes y las notificaciones comenzaron a llenar la pequeña sala del piso. Al principio pensé que sería alguna promoción, algún mensaje de alerta médica o de la compañía eléctrica. Pero pronto vi que la foto con mi nombre y una breve historia sobre mi vida y mis silencios estaba circulando por las redes sociales. Francisco, con la mejor de las intenciones y sin querer perturbarme, había publicado la imagen, junto con unas palabras sentidas sobre el derecho de todos a una vejez digna, a ser vistos y valorados, más allá de los prejuicios de un barrio que muchas veces prefería el chisme a la compasión. La reacción fue instantánea. Vecinos y conocidos que durante años habían pasado a mi lado, sin verme realmente que me habían encasillado como la pobre hija inútil de Antonia, comenzaron a compartir la historia, a comentar y por primera vez, a preguntarse en voz alta qué vida habría detrás de mi fachada de resignación. En los cafés y en los bancos del parque, la gente murmuraba especulando sobre los años de soledad que había soportado sobre la dureza de mi madre y el olvido en el que me había sumido la familia. El relato de Misnitria, aunque contado de manera sencilla, provocó una oleada de simpatía inesperada y también de indignación hacia aquellos que durante tanto tiempo no supieron o no quisieron ver. Los hijos de mi madre se enteraron de inmediato. Los mensajes empezaron a llegar en cascada de llamadas, perdidas, notas de voz llenas de reproches o de sopáplicas intentos de explicar lo inexplicable, promesas de cambiar, exigencias de que limpiara mi nombre y no expusiera los trapos sucios de la familia en público. Pero esta vez, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de responder. Cada vez que el teléfono sonaba lo miraba en silencio, grabando las veces en que esperaba una palabra de consuelo y solo recibía indiferencia. Ahora la soledad ya no era una condena, sino una forma de proteger la paz que tanto me había costado conquistar. Mi madre, según supe por una vecina, se quedó sin hablar al ver la foto y la historia, como si al fin entendiera que el control y la vergüenza ya no le pertenecían, que el muro del silencio que había construido durante décadas se había agrietado para siempre. Se encerró en su casa, reacio a enfrentar las miradas y los días siguientes. Su presencia en la calle Toro fue casi un susurro, una sombra furtiva detrás de las cortinas. En el barrio algunos se acercaron a Francisco para preguntar por Muy. Otros solo se limitaban a saludar con una mezcla de respeto y timidez, como si de pronto yo me hubiera convertido en algo distinto, en alguien digno de ser escuchado. Lo cierto es que el cambio no era solo externo. Dentro de Muy la liberación era real y profunda. Ya no necesitaba justificarme ni buscar el perdón de nadie. Había aprendido que el silencio también puede ser una forma de respuesta, y que a veces cuando el pasado llama, lo mejor es no contestar. Aquella noche, cuando el último rayo de sol se apagó sobre los tejados de Salamanca, me senté en la misma ventana donde todo había comenzado y supe que por fin había dejado de ser invisible. La mañana en que decidió escribir aquella carta era una de esas en que la luz entra tullida por las cortinas, arrastrando con ella a un aire de limpieza y de despedida. Me senté en la mesa del pequeño comedor del piso de Francisco con una taza de té a un lado y el silencio de la casa acompañando cada pensamiento. Llevaba días dándole vueltas en la cabeza, sintiendo la urgencia de cerrar viejas heridas, no para sanar el pasado, sino para dejarlo ir, de una vez por todas. Frente a Muy, el papel en blanco me desafiaba a mameluco mi propio silencio. Tomé el bolígrafo, lo sentí frío entre los dedos, y empecé a escribir sin tapujos, sin pedir permiso ni buscar compasión. No te escribo para pedir perdón ni para recibirlo.
Esta carta no es una sopa ni una invitación a volver a lo que nunca fue. Es simplemente un recordatorio de que la vida devuelve siempre lo que se siembra y que el vacío que hoy lo que llené yo durante años, esperando una palabra, un gesto o una mirada. Me detuve. Sentí el peso de cada palabra y la responsabilidad de ser honesto. Pensé en tantos inviernos en la casa de mi madre, en las sobremesas, donde tú solo mirabas el cóbil mientras yo a tu lado me volvía invisible. Recordé cumpleaños en que la única llamada que recibió fue la de una vecina y cómo aprendí a fingir alegría para no incomodar a nadie. No era rencor lo que me movía, sino la certeza de que tenía derecho a nombrar el dolor y sobre todo a no cargarlo más. Seguí escribiendo sin prisa. La frialdad que ahora sientes no es un castigo, es el eco de tantos quiasín, que tus silencios fueron respuesta y tus ausencias un mensaje claro. Yo los aguanté en silencio creyendo que algún niñía despertarías y descubrirías que una madre necesita más que pan y techo. Necesita amor, presencia y respeto. Ahora ese silencio te toca a ti. No busques en estas palabras una puerta abierta, porque la única que he decidido dejar entornada es la de mi propia dignidad. La carta se fue llenando de verdades pequeñas de esas que nunca se dicen en voz alta, pero que arden por dentro. Le hablé de la última vez que me vio llorar y fingió no notar nada del día que me dijo delante de otros, que era mejor no involucrarse demasiado en la vida de los demás para no salir herido. Le conté cómo cada negativa suya fue una piedra más en el muro que terminó por separarnos, y cómo ahora por primera vez no sintió la necesidad de justificarme ni de pedirle explicaciones. He aprendido, escribí con el pulso sereno, que el amor verdadero no pide cuentas, no exige sacrificios eternos, que una madre por mucho que ame no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Yo ya no busco salvarte ni salvarme a través de ti. Lo que entre nosotros es solo el silencio, y en ese silencio he encontrado mi paz. Antes de firmar añadí la frase que tantas veces quise decirle en persona, pero nunca me atreví. Lamento que hayas tardado tanto en descubrir que las palabras vacías no sanan heridas y que la vida, cuando no se comparte, se vuelve una carga que nadie quiere sostener. Lamento sobre todo que nunca hayas preguntado si yo estaba bien. Doblada con esmero, la carta no iba acompañada de dirección de retorno, ni de promesas, ni de explicaciones. Francisco, que me había observado todo el rato desde la puerta del pasillo, se acercó y me preguntó si necesitaba que la llevara al buzón. Agradecí su gesto y le entregué el sobre, sintiendo que con cada paso que él daba hacia la calle, una capa de tristeza se desprendía de mis hombros. Los papás siguientes llegaron las noticias de rebote. Mi hijo, consumido por problemas personales, había perdido su trabajo y el matrimonio se le desmoronaba. Escuché los comentarios sin alegría ni tristeza, solo con la calma de quien ya no espera nada de nadie. Las noches empezaron a ser más largas, pero el sueño me encontraba sin remordimientos, como si por fin hubiera devuelto todo el dolor que llevaba dentro. No sentí venganza, sino una especie de liberación, un alivio sereno. A partir de ese momento prometí vivir lo que me quedaba de vida solo para Muy, sin volver la vista atrás, ni buscar en el pasado la justificación de mi presente. Supe con la certeza de los años que el perdón verdadero no siempre implica reconciliación, y que a veces la única forma de seguir adelante es aceptar que hay historias que deben cerrarse, aunque sea con una carta y un adiós silencioso. No sé en qué momento exacto, la casa de Francisco dejó de ser un refugio provisional y se transformó poco a poco en el hogar real que siempre necesité y nunca tuve. Al principio, vivía con la cautela de quien teme que la felicidad sea un préstamo frágil
a punto de ser reclamado por la vida en cualquier momento. Sin embargo, los días fueron trayendo una calma distinta, una rutina suave que me fue envolviendo casi sin darme cuenta, curando de a poco cada herida que había acumulado tras décadas de silencios y renuncias. Mi rincón favorito era sin duda el pequeño balcón bañado por el sol de Salamanca. Allí puse mis primeras macetas, una de geranios rojos, un par de pensamientos y un jazmín cuya fragancia me recordaba la infancia, cuando creía que el mundo era sencillo y los adultos invencibles. Cada mañana, tras preparar el café y saborear las primeras tostadas en silencio, salí a llegar con mis flores. Observa lo que quieres hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Mi mesa junto a la ventana se llenó de libros de papeles sueltos y de un cuaderno nuevo en el que por fin me atrevíamos a escribir lo que nunca pude decir en voz alta. Los malentendidos y los pensamientos te ayudarán a resolver el problema. Aprenderás más sobre él. Aprenderás más sobre él. Me descubrí capaz de mirar atrás sin rencor, de reconstruir la historia de mi vida desde la ternura y no solo desde la pérdida. Francisco, por su parte, entendió que mi soledad no era un muro sino un puente hacia una independencia largamente aplazada. Me preguntaba a menudo si necesitaba algo, pero la mayor parte del tiempo respetaba mi silencio y mi necesidad de estar sola. Compartimos algunos desayunos. Charlábamos de banalidades por las tardes, y en ese trato sin exigencias ni deudas, fui aprendiendo poco a poco que las relaciones pueden ser ligeras y así aún profundas. Un domingo, sin planearlo, organicé una pequeña comida para agradecerle su generosidad. Cociné una tortilla sencilla, abrí una botella de vino barato y serví pan fresco que compré en la esquina. Nos sentamos frente al ventanal y por primera vez en muchos años reí de verdad. El sol se coló entre las cortinas y la tarde se hizo larga y dorada, como si el tiempo quisiera regalarme ese lujo de no tener prisa. En mi nueva vida me volví una mujer que cuida de sí misma. Empecé a salir a caminar por el barrio, a visitar la biblioteca pública y a permitirme lujos pequeños, un ramo de flores para mi cuarto, una tarde en el cine, viendo una película que me hacía soñar. El miedo al qué dirán se fue desvaneciendo conforme aprendí a confiar en mis propias decisiones. El balcón se transformó en mi lugar de meditación. Allí, muchas noches, escribía cartas que nunca enviaría dirigidas a la niña que fui a la madre, que nunca entendió mis silencios, y hasta al hijo que ya no buscaba mi compañía. Esas cartas eran mi forma de soltar el dolor, de reconocer mis heridas, y poco a poco de sanarlas. Descubrí en ese proceso silencioso que podía ser dueña de mi tiempo y de mis palabras. Una mañana, al mirarme en el espejo, me sorprendí al descubrir en mis ojos una luz serena, una expresión de dignidad y de calma que nunca antes había visto. Comprendí que al dejar atrás el peso de los sacrificios impuestos, me había regalado a mí misma el mayor de los derechos, el de vivir en paz, de elegir cómo pasar mis días y a quién abrir mi puerta y mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo no era el deber lo que me levantaba cada día, sino el deseo simple y honesto de existir. Así, entre las páginas de mi cuaderno, las flores del balcón y la luz dorada de Salamanca, fui reconstruyendo mi mundo. No era grande ni lujoso, pero era muño. Y en ese espacio encontré la alegría de volver a empezar sin miedo, con la serenidad de quien al fin se ha perdonado y se ha elegido a sí misma. En los últimos meses de mi vida, cuando el tiempo ya no es un río que corre desbordado, sino una corriente lenta y apacible, me sentí muchas tardes a pensar en el verdadero significado de dejar una huella. Recuerdo haber leído en mi juventud que la herencia más grande de una persona no es lo que se acumula, sino lo que se da.
Antes ese pensamiento me parecía ingenuo, quizás propio de quienes nunca han tenido que defender con uñas y dientes cada moneda. Pero la experiencia y las cicatrices me enseñaron a mirar más allá de lo tangible, a encontrar valor en los gestos callados y en las decisiones silenciosas. Por eso un día abrí la vieja caja de lata donde guardaba mis ahorros, aquellos billetes que durante años fui acumulando en secreto, por miedo, por inseguridad, por la simple costumbre de guardar por si acaso. No era una fortuna, pero era todo lo que había logrado conservar a pesar de las tempestades. Recorrí con los dedos cada billete sintiendo el peso de mis decisiones y el orgullo de haber resistido a tantas adversidades. No quería que ese dinero terminara en manos de quienes nunca supieron valorar ni mi trabajo ni mi sufrimiento, ni que fuera utilizado para continuar la cadena de indiferencia y frialdad que tanto daño me hizo. Quería romper el ciclo, aunque fuera en un gesto sencillo y silencioso. Así fue como decidió donar esa suma al Fondo de Mujeres Necesitadas de Salamanca, un grupo pequeño pero incansable, que se dedica para acompañar a quienes viven situaciones de maltrato o abandono, mujeres que se parecen demasiado a la que fui yo, alguna vez inseguras, calladas, temerosas, pero también valientes en el fondo, esperando la chispa justa para atreverse a ser libres. Preparé todo con delicadeza. Escribí una carta breve explicando que ese regalo venía de alguien que alguna vez no supo pedir ayuda y que por eso deseaba que otras pudieran encontrarla sin miedo ni vergüenza. El día de la entrega salí temprano, abrió mi cuerpo y mi alma con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. El sol de Salamanca me acarició la piel mientras caminabas hacia la oficina de la organización. Nadie me detuvo en la calle. Nadie sospechó que aquella mujer mayor de paso lento y mirada tranquila llevaba en el bolso el final de una historia de sumisión y el principio de muchas historias nuevas. Al llegar fui recibido con respeto y discreción. Pedí que mi donación quedara en el anonimato y sentí una especie de alivio físico, como si al desprenderme de ese dinero también me liberara de una parte del pasado. Caminé de regreso saboreando una libertad inédita. Al pasar por la plaza donde los niños jugaban y las madres conversaban en los bancos, me sentí un rato a mirar la vida fluir. Por primera vez no sentí la sombra de la culpa ni el peso del rencor. Comprendí que había dejado un legado más fuerte que cualquier casa joya o bien material, una semilla de esperanza, una puerta abierta para que otras mujeres no tengan que esperar hasta la vejez para ser dueñas de su destino. Al llegar a casa encendí una vela frente a la foto de mi padre, recordando sus palabras de consuelo. Cuando yo era niña, lo importante es que tu corazón siempre sepa a quién quiere ayudar. En ese momento sentí que por fin el círculo se había cerrado y que mi vida, con todos sus aciertos y errores, tenía un sentido profundo y valioso. Esa noche dormí en paz sin remordimientos, segura de que la herencia verdadera se mide en esperanza y en libertad, compartida no en objetos ni en cuentas bancarias. Así, entre el silencio de las paredes y la serenidad de una conciencia tranquila, supe que había dado el paso más valiente de todos, soltar para que otros pudieran volar. Aquel día de otoño, el aire estaba impregnado de una melancolía suave, casi transparente, como si Salamanca entera supiera lo que estaba a punto de suceder. Me encontraba en el jardín del centro de Kia, sentada en el banco de siempre, observando a mis compañeras que reían a lo lejos mientras unas hojas secas rodaban por el suelo. El sol filtraba entre las ramas y yo, envuelta en mi rebeca de lana, sintió el tiempo pasar sin prisa, con esa paz que solo se aprende cuando el dolor ha dejado de doler y simplemente se integra en la piel. No imaginaba que aquel Koa, el pasado, vendría a buscarme una vez más en la figura de mi propio hijo. Lo vi de lejos apoyado en la verja del centro, la mirada baja, los hombros caídos,
y una expresión que no recordaba en él, la de un hombre que carga con su propia derrota. La trabajadora social se acercó a Mien para avisarme que alguien pedía verme. No sentí sobresalto ni angustia, tan solo una curiosidad calmada, casi resignada. Caminé despacio hacia la entrada, cada paso acompañando el eco de antiguas conversaciones no dichas. Al encontrarme frente a él, sentí que los años se comprimían, que volvimos a ser madre e hijo, en la cocina fría de la casa, en la calle Toro antes de que la vida nos separara por completo. Mi hijo no supo cómo empezar. Se quitó la gorra, la giró entre las manos. Balbuceó unas disculpas y finalmente me miró con unos ojos diferentes, huimedos de arrepentimiento, cansados de esperar una segunda oportunidad. Me pidió perdón. Habló de las noches sin dormir, del peso de las decisiones equivocadas, de la soledad, de quien ya no puede regresar a ningún hogar conocido. Sus palabras eran sinceras, pero no me herían. Sí, no. Había pasado demasiado tiempo esperando escuchar esas frases. Y ahora que por fin llegaban, me encontraba en otro lugar de mi vida, uno donde el perdón no es un deber ni el olvido una obligación. Le escuché en silencio, con el corazón en calma, dejando que el viento de otoño arrastrara las culpas que ya no me pertenecen. Cuando terminó, esperó una respuesta. Pero en mi interior solo había gratitud por la paz alcanzada, no por su llegada tardía, sino porque aprendí a quererme por encima de todo, incluso por encima de la sangre. Le sonreí con ternura, esa ternura que nace de la comprensión profunda de las heridas compartidas. Le dije despacio que lo entendía, que cada quien lleva su propio viaje, y que el tuyo lo había llevado lejos de muy. Que no guardaba rencor, pero que tampoco podía borrar el tiempo perdido, ni ofrecerle el calor que él mismo rechazó durante tantos años. No era un castigo, sino la aceptación honesta de una realidad irremediable. La confianza y el amor no se exigen, se construyen y se cuidan, y él los había dejado marchar hasta quedar solo el recuerdo. Vuelvo al hospital. Durante un instante creí que las lágrimas asomarían, pero lo único que vi en su rostro fue el peso de una vida que ya no podía desandar. Al marcharse, sus pasos resonaron en el pasillo largo y vacío, y sentí que por fin cada quien ocupaba el lugar que había elegido para sí mismo. Al regresar al jardín, las compañeras me miraron con complicidad silenciosa. Me senté bajo el castaño, cerré los ojos y respiré hondo. Ni una palabra sobre religión o medicina. Sentía la certeza tranquila de quien ha comprendido que en esta vida, o pérdidas que se aceptan, y silencios que sanan más que cualquier abrazo. Mi hijo se llevó consigo la esperanza de ser perdonado, pero yo, en cambio, me quedo con la libertad de amar y ser amada por quienes realmente lo merecen. Y supe con absoluta claridad que lo que él perdió, Ezequía, no fue una herencia ni un refugio material, sino el derecho más sagrado de todos, el de ser querido sin condiciones, el de ser recibido en casa con el corazón abierto. Y ese derecho, una vez quebrado, no siempre encuentra camino de regreso. El otoño continuó cayendo suave, y yo, por primera vez en muchos años, sentí que la vida me abrazaba a mí. Las estaciones en Salamanca pasan de un modo especial, y el otoño tiene ese aire nostálgico y dorado, que parece abrazar los corazones cansados, con una suavidad casi materna. En el centro de día la rutina se vuelve un refugio, y yo, con la serenidad aprendida a pulso, dejé que el tiempo me meciera cada tarde bajo los árboles del patio. Los días se sucedían como cuentas de un collar antiguo, el desayuno con las amigas, los paseos cortos por los pasillos, las conversaciones tranquilas, que ya no buscaban impresionar a nadie, solo calentar el alma y acompañar las horas. Había una paz innegable en saber que nada ni nadie podía exigirme nada más. Todo lo que tenía que dar, ya lo había dado,
y el resto del camino era solo para vivirlo según mi propio deseo, sin prisas y sin culpas. Aquel día, el sol de la tarde pintaba el patio de tonos ámbar. Sentí cómo el aire era fresco, pero no frío, y escuché a Carmen leer en voz baja el fragmento de una novela antigua, la misma que tantas veces compartimos en los bancos de la plaza. Cerré los ojos dejando que la melodía de las palabras flotara a mi alrededor, perdiéndose entre las hojas caídas y el murmullo lejano de los niños, jugando más allá de la verja. Cada inhalación era un regalo, el olor de la tierra, la textura suave de la manta sobre mis rodillas, la sensación de pertenencia a un lugar donde no era invisible, sino simplemente una más entre otros corazones que también buscaban redención y compañía en la vejez. El cansancio, ese viejo compañero que a veces se lleva las fuerzas pero trae consigo dulzura, me fue envolviendo poco a poco. Pensé en todo lo que había quedado atrás: la casa, en la calle Toro, los silencios ásperos, las manos que un guía fueron de hierro, y luego aprendió a temblar de ternura. No había reproches en mi interior, solo la gratitud inmensa por haber alcanzado esa orilla donde el dolor ya no podía alcanzarme. La voz de Carmen, ahora lejana y cálida, se convirtió en la última nana que escucharía en vida. Sentí la cabeza inclinarse levemente, el cuerpo aflojarse y una última sonrisa dibujarse en mis labios, pequeña y serena como una firma silenciosa en la historia de mi existencia. No hubo lágrimas ni lamentos. Cuando las compañeras notaron que me había dormido solo, se acercaron, me arroparon un poco más y con respeto dejaron que la naturaleza siguiera su curso. Algunas horas después, cuando el sol ya se escondía detrás de los tejados, comprendió que mi viaje había terminado. No se oyeron gritos ni carreras nerviosas por los pasillos. Solo el susurro amable de quienes sabían que la muerte, llegada así, es un regalo y no un castigo. Si quieres conocer a más de una persona, nunca podrás hacer nada más. La noticia no tardó en llegar a los rincones del barrio, pero nadie la recibió con dramatismo. Los vecinos que alguna vez me ignoraron, ahora comentaban en voz baja la historia de la anciana que supo cambiar su destino. Carmen guardó mi cuaderno de notas como un pequeño tesoro, y en las tardes siguientes algunas amigas se sentaban bajo el mismo árbol grabando mi sonrisa tranquila y la manera en que solía decir que el otoño era la estación de los valientes. Mi imagen adormecida y en paz bajo la suave luz del atardecer quedó grabada en la memoria colectiva del centro como un recordatorio de que la vida, incluso con todas sus heridas, puede cerrar el ciclo con dignidad y gratitud. A veces el final no es un portazo ni un suspiro, sino un simple acto de rendición dulce ante la paz que uno ha buscado toda la vida. Y en aquel banco bajo el árbol de hojas doradas, mi historia encontró el cierre más sereno y humano posible. Así, con el corazón pleno, me despedí del mundo, dejando que fueran otros quienes reconocieran la antorcha de la esperanza y el coraje. En ese instante sentí que el otoño entero me arropaba y que el otoño en Salamanca seguía su curso. Y tras mi marcha, la rutina en el centro de Daya parecía no cambiar demasiado para el mundo exterior. Sin embargo, en la habitación que me había acogido en mis últimos años, una presencia silenciosa se hacía notar. Mi hijo, aquel hombre que tantas veces se debatió entre el orgullo y la vergüenza, regresó una tarde gris empujado por el deseo de reconciliarse con el pasado, aunque supiera que era demasiado tarde para pedir perdón en persona. El aire en la habitación era distinto, impregnado por ese vacío tibio que solo dejan a quienes alguna vez amaron en silencio. Al abrir los cajones del armario en busca de algún objeto que lo acercara un poco a la madre, que nunca entendió del todo, tropezó con un cuaderno de tapas desgastadas, oculto bajo un fajo de bufandas viejas.
lo tomó entre las manos y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la curiosidad venciera la culpa. Al abrir la primera página, una letra temblorosa y sencilla le dio la bienvenida. Eran mis palabras escritas sin rencor, sin afán de que nadie las leyera jamás, pero con la esperanza de que un guía, tal vez, sirvieran para iluminar la oscuridad de alguien más. En aquellas hojas mi hijo encontró confesiones simples, relatos de tardes solitarias mirando por la ventana, recuerdos del padre cariñoso que supo protegerme de niña, el peso de una madre dura y los inviernos eternos de la casa en la calle Toro. Si quieres saber más sobre esto, tendrás que esperar a saber qué está pasando. A medida que avanzaba en la lectura, el hombre fue entendiendo poco a poco la magnitud de los silencios compartidos, de las palabras que quedaron atrapadas en la garganta de su madre, mientras la vida pasaba sin esperar a nadie. Las páginas describían también los pequeños milagros de la resistencia, una taza de té en soledad, una flor abierta en el alféizar, la mano amiga de Francisco, en los días más oscuros, y sobre todo el descubrimiento de una liberación tardía, ganada a fuerza de perderlo todo menos la dignidad. El diario no era un reclamo ni una acusación, sino un mapa de supervivencia y redención, escrito desde la vulnerabilidad de una mujer que, a pesar de ser ignorada y maltratada, nunca perdió la fe en el valor de ser auténtica. Cada párrafo era un espejo en el que mi hijo, por primera vez, vio reflejada la historia de una madre distinta a la que había juzgado y rechazado. No era la anciana molesta que solo sabía casi exigir, sino una persona marcada por la adversidad, capaz de levantarse y decidir su propio destino. En la última página unas palabras sencillas sellaban todo el trayecto. La vida no siempre te da lo que sueñas, pero siempre te ofrece la oportunidad de ser quien elige ser. Si alguna vez alguien encuentra este cuaderno, que sepa que fui feliz a mi manera, porque aprenderá a no pedir permiso para vivir mi verdad. Al cerrar el diario, el hijo sintió el peso de la ausencia como una pérdida en el pecho. Comprendió que no había perdido a su madre el día que cerró los ojos para siempre, sino mucho antes el día en que dejó de escucharla, de mirarla de verdad, de valorar el corazón que se le ofrecía sin condiciones. Ningún bien material, ningún reconocimiento social podría llenar el vacío de ese amor desperdiciado. Solo quedaba el consuelo amargo de las palabras, el eco de la ternura descubierto demasiado tarde, y la certeza de que en ese pequeño cuaderno olvidado, su madre le había dejado el testimonio de una vida entera esperando ser reconocida y respetada, aunque solo fuera al final del camino. Así, entre las paredes silenciosas de la habitación y el murmullo suave del viento de otoño, el hijo supo con certeza que lo más valioso no era lo que había ya heredado en bienes, sino la lección callada y poderosa de una madre que incluso después de partir, supo abrirle los ojos y el alma. La pérdida verdadera no era la muerte, sino la incapacidad de comprender y amar a tiempo. Ese fue su duelo más sincero. La última etapa de mi vida, aunque tranquila y sin grandes sobresaltos, terminó dejando una huella que ni yo misma imaginaba. Después de mi partida, el banco de piedra en el jardín del centro ese, donde tantas veces me senté a leer, a escuchar las voces de mis amigas y a sentir el aire fresco en el rostro, se convirtió en un pequeño altar para los recuerdos y para la esperanza. Fue idea de las cuidadoras y de mis compañeras más cercanas grabar una frase en el respaldo sencilla, pero contundente. Aquí por primera vez, ella vivió libre. Ese mensaje tan corto y tan verdadero se quedó allí a la vista de todos, recordando a quienes pasaban que incluso los silencios largos y los años de dolor pueden transformarse en libertad y en significado. Durante los días siguientes, muchas personas del centro comenzaron a detenerse junto al banco, a sentarse un momento, a dejar alguna flor o simplemente a pensar en sus propias vidas.
Mis amigas, las de siempre, solían compartir allí alguna confianza. Se reían grabando mis anécdotas y algunas confesaban casi en susurros que desde que vieron la inscripción se animaban a defender sus propios deseos, a exigir respeto, a decir lo que sentían. El banco no era solo un sitio para sentarse, sino un pequeño refugio, donde la memoria se volvía fuerza, donde la historia de una vida callada podía inspirar a romper el silencio a muchas otras. Algunos trabajadores sociales empezaron a utilizar mi historia, contada en los talleres y en los nuevos grupos de apoyo del centro, como ejemplo de que el coraje puede llegar tarde, pero siempre llega a tiempo para cambiar el destino de una persona. Hablaban de cómo no es la edad la que impide comenzar de nuevo, sino el miedo, y que el miedo se disuelve cuando hay compañía, cuando una sola voz se atreve a decir basta. Yo, desde donde estuviera, sentí que, aunque no hubiera hecho grandes cosas a los ojos del mundo, había logrado algo precioso: convertirme en un símbolo para aquellas que necesitaban un pequeño empujón, una luz discreta pero constante al final del pasillo. Mi hijo volvió al centro poco después de mi muerte, más delgado, más serio, llevando consigo un ramo de flores sencillas. Caminó despacio hasta el banco. Se sentó en el mismo sitio donde yo tantas veces contemplé la puesta de sol y pasó la mano por la inscripción, como si buscara comprender de verdad el significado de aquellas palabras. Se quedó largo rato en silencio, dejando que la brisa y los sonidos del jardín le hablaran de todo lo no dicho. Allí por fin ganó que el amor verdadero no se ruega ni se impone, que el tiempo no se recupera, y que la pérdida solo tiene sentido si sirve para transformar, aunque sea un poco, la manera de mirar a los demás. Con el tiempo el banco se volvió también un lugar de bienvenida para los recién llegados. Muchas mujeres, todas leer la frase, preguntaban quién era esa señora y por qué su historia había quedado grabada allí. Las cuidadoras contaban entonces con voz suave y una sonrisa que era una mujer que había vivido demasiado tiempo para los demás, pero que al final eligió vivir para sí misma. Y que gracias a su valentía silenciosa, el centro cambió, se volvió más abierto, más humano, y todos aprendieron que nadie es tan insignificante como para no merecer respeto y afecto. Así mi legado quedó sembrado no en bienes materiales ni en gestos grandilocuentes, sino en las pequeñas cosas, en un banco de piedra bajo el sol, en una frase breve, en el murmullo de las hojas al atardecer. Porque al final lo que cuenta no es cuánto tiempo sufrimos, sino si tuvimos el valor de romper el círculo y de elegir la libertad. Y mi historia simple y callada seguirá viva. Mientras alguien más decidido se sienta en ese banco, cierra los ojos y atreverse a soñar con una vida mejor, convencida de que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Bajo la luz del sol del atardecer que caía sobre el banco de la residencia de ancianos, donde solía sentarse tranquilamente a leer, todo el dolor y el resentimiento parecían haber desaparecido. Después de una vida de sacrificio por personas que no la apreciaban, finalmente aprendió a amarse a sí misma y a elegir la paz en lugar de estar atada al pasado. Las páginas del diario que quedaron no solo hablan de dolor, sino que también sirven como evidencia de un viaje para superar la ingratitud, recuperar la libertad y la autoestima. La imagen de pequeñas flores en el balcón, cultivadas por sus propias manos, floreciendo, parece afirmar: solo cuando sabemos poner límites y vivir fieles a nosotros mismos, puede comenzar verdaderamente la vida. Ahora ella ya no es la madre silenciosa del pasado, sino un símbolo de fortaleza y respeto propio para muchas personas que han pasado por su vida. La paz en su rostro, la alegría tranquila en su última sonrisa, se convirtieron en un recordatorio para todos. La felicidad no viene del sacrificio incondicional, sino de atreverse a defenderse, incluso si es tarde.